Gracias, buenas tardes. Todavía hay gente por allá comiendo, pero vamos a dejarlos que coman y vamos a platicar un poquito de equipos de proceso para hacer cerveza, ¿no? Nosotros somos Braucraft Systems, somos una empresa con más de 15 años ya de experiencia en la elaboración de tanques en acero inoxidable. Normalmente trabajamos para la industria alimenticia, de bebidas, obviamente la industria cervecera. Tenemos pues prácticamente equipo de alta tecnología para lo que son las soldaduras, los pulidos y la elaboración de los tanques, ¿no? Con Braucraft Systems hace aproximadamente unos 3 años empezamos a ver el crecimiento de las microcervecerías o nanocervecerías o cervecerías artesanales. Empezaron a crecer bastante. Nosotros realmente no nos enfocábamos a vender equipos para microcerveceros porque nosotros hacíamos equipos, digamos, grandes, ¿no? Arriba de capacidades de 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 litros. Y cuando hace como 3 años todos empezaban con capacidades como de 200 litros, 300 litros, 60 litros, eran capacidades muy pequeñas. Pero la industria artesanal ha crecido inmensamente, está creciendo, yo creo que un 50% cada año crece una cervecería artesanal aproximadamente. Tal son los números como, o el éxito de cervecerías como Aguamala, Wendland, o de las más conocidas por acá en Ensenada, ¿no? Y nosotros volteamos a ver este nicho de mercado para precisamente ofrecer los equipos que podemos fabricar y de una buena calidad, ¿no? Entonces, mi compañero Eduardo Lagunés va a hablar un poquito más del tema de las cervecerías, configuraciones de tipo de brew houses, que son las salas de cocimiento, y después voy a hablar un poquito más de los equipos de fermentación. Entonces, los dejo con Lalo, les va a platicar un poquito más de los sistemas de cocción. Bueno, buenas tardes. Como comentaba aquí mi compañero, el ingeniero Carlos Cotarello, les voy a hablar sobre las brew houses y sus distintas configuraciones que manejamos para la industria cervecera artesanal. Bueno, entonces, como les comentaba, brew houses va a ser el tema principal, y para poder dar una introducción, aunque yo sé que ya muchos se saben el proceso en la parte del bloque caliente, es pues, algo introductorio, ¿no? Para poder también diferenciar los equipos. Entonces, en el bloque caliente empezamos con la maceración, que es ir básicamente controlando la temperatura y pH, los escalonamientos para ir liberando diferentes enzimas e ir sustrayendo los azúcares del almidón de la cebada malteada. Después pasamos a lautering, que como tal es el proceso de filtrado que a través de un fondo falso separa el grano del mosto, y en realidad el que hace el filtrado es la cama de grano que se forma por la malta acumulada. Después venimos al hervor, que es básicamente elevar a temperatura de ebullición dependiendo la ciudad y la altura en la que se encuentre. Puede ebullir desde 93 grados, 96 hasta los 100 grados centígrados. Y las funciones principales es básicamente el hot break y sanitizar. Y después el remolino para formar que es el whirlpool, para formar el troop y asentarlo. Entonces ahora sí venimos la siguiente, por favor. Venimos a la parte de los equipos. La configuración más conocida que he escuchado por los cerveceros es de 2 recipientes. Esto, cuando menciono 2 recipientes, es siempre sin contar el tanque de almacenamiento de agua caliente. Entonces sería el mash lower tune y el brew kettle whirlpool. Y bueno, el mash lower tune como tal ya en un equipo, estas son algunas de sus características. Debe tener sistema de agitación, también los variadores de velocidad para el sistema de agitación de los rakes es bastante importante. Aquí lo que se pretende hacer es cuando se cambia la configuración de 2 recipientes a 3 recipientes, donde se empieza con un mash mixer, un lower tune y un brew kettle whirlpool, es importante hacer notar la diferencia de que en el mash lower tune se hace tanto el macerado como el lautering, y en el mash mixer únicamente en el macerado. Entonces
a pesar de que, por ejemplo, los dos llevan sistema de agitación, es importante el diseño de este sistema de agitación y la velocidad a la que va girando. Por ejemplo, en el Mash Mixer se utiliza un sistema de agitación de álabes, que son como si fueran paletas perforadas, que van girando un poco más de revoluciones por minuto que los rakes, que es cuando se usa un Mash Lower Tune normal. También cabe recalcar que el Mash Lower Tune, porque también hace la función de lowering, requiere un fondo falso y en cambio el Mash Mixer no. También otra de las… Ambos tienen chaqueta de calentamiento para que por ahí pase el vapor y empiece a hacer los escalonamientos de temperatura para el macerado. Por ejemplo, el Mash Mixer, como tiene un fondo toricónico a diferencia del Mash Lower Tune, que es un fondo plano, esto permite al Mash Mixer tener chaqueta tanto en cuerpo como en cono. Esto permite homogeneizar mejor la temperatura en todo el tanque para evitar ciertos gradientes de temperatura en la distribución del diámetro del equipo. Entonces, al ser un tanque dedicado únicamente a maceración, esto mejora al final de todo el proceso la eficiencia del equipo. Eso es bastante importante ahí notar la diferencia. Igual, la descarga, por ejemplo, de un Mash Mixer solo requiere sólidos y líquidos porque va también descargando toda la malta molida que se va a pasar al lauter normal. En cambio, en el mismo lauter tune no requiere esa salida con grano porque ya se va separando al mismo tiempo que se va macerando. Y bueno, sí, como se comentaba, se enfoca únicamente a la maceración, el Mash Mixer. Ambos tienen cono hidratador, que es la sección por donde se va introduciendo la malta junto con el agua de proceso ya precalentada. Esto ayuda a evitar los grumos que se forman durante la maceración. Si han a lo mejor hecho cocimientos con un equipo sin sistema de agitación y les ha tocado mover ahí todo el grano manualmente y ven los grumos que a veces ya después de ciertos kilos de malta es pesado, el cono hidratador es para eso. Ayuda a que cuando vaya introduciendo la malta vaya cayendo, como entra agua a alta velocidad tangencialmente, va separando inmediatamente por así que los granos y caen de manera más esparcida y más homogénea. Y esto ayuda a aumentar muchísimo la eficiencia de la maceración. Ambos los tienen y por lo mismo que el macerador, como le comenté, es un tanque dedicado para la maceración, obviamente tiene mucho mejor eficiencia que un Mash Lower Tune combinado. Y después, bueno, el Mash Lower Tune que ya se los comenté previamente, que es la combinación. Hay un Lower Tune normal, que es el que le sigue si fuera una combinación de 3 o 4 recipientes después del macerador. Es un equipo que tiene el sistema de agitación con rakes, también tiene su variador de velocidad, tiene igual el mismo fondo plano, el fondo falso. En cambio, como nada más hace el proceso de filtrado, no requiere ninguna chaqueta de calentamiento, por lo que nada más está aislado. Tiene múltiples descargas solamente de líquidos, que son los recolectores que están en la parte de abajo del Lower Tune, y obviamente se enfoca únicamente al outering y no lleva cono hidratador. Después viene la olla de cocimientos con Whirlpool, que puede ser un tanque combinado, donde se puede hacer el hervor y el mismo Whirlpool en ese solo tanque, o una olla de cocimientos dedicada exclusivamente para este tipo de procesos. La diferencia, bueno, es básicamente la entrada tangencial que hace el Whirlpool y la trampa para el Troop, que es básicamente en el fondo del tanque lleva una especie de aditamento extra de material de acero inoxidable que permite que a la hora de cuando se haga el remolino se vaya acumulando el Troop y se queda atrapado en esa sección exclusiva del tanque en el centro para que cuando se descargue el mosto se venga lo más limpio posible o separado del Troop que se forman estos tipos de tanques. Y bueno, algunas características, pues tienen que llevar la chimenea, que es esencial para cuando se esté ahora sí que evaporando todos los materiales o sustancias que no se quieren, como el DMS. Es muy, muy importante que ambos tengan chimenea para que haya una salida. Como les decía, tiene entrada Whirlpool, no. La trampa de Troop también es importante, como les comenté. Esta sí la tiene, y la pura olla de cocimientos como tal no. Ambos tienen chaqueta en el cuerpo y en el fondo. Cabe recalcar que hay diferentes tipos de fondo dependiendo cómo se adapte mejor el cervecero. Hay tipos
planos y toricónicos en este tipo de tanques. Bueno, también llevan calandrias, dependiendo la capacidad se puede recomendar una calandria interna, externa o con solo el enchaquetamiento, es también suficiente a veces en algunas capacidades. Y bueno, la descarga de Trove y Mustang, este solamente el Mustang. Y el tanque Whirlpool, que es básicamente un tanque más ancho que la olla de cocimientos en sí. También lleva una chimenea porque todavía está a temperaturas bastante elevadas donde se está evaporando pues varias sustancias que no se desean. También pues tiene la entrada Whirlpool, la entrada. Este tanque, por ejemplo, también no va enchaquetado, no requiere ningún sistema de calentamiento porque ya nada más su función es generar el Whirlpool. También tiene un fondo plano y una descarga de Trove. Por ejemplo, estas son algunas de las configuraciones. Este es de 2 recipientes, este es de 3 recipientes y bueno, también hay de 4 recipientes. Aquí podemos ver más o menos las configuraciones diferentes y los distintos tipos de tanques que las conllevan. Para 2 recipientes, como les había dicho, Much Lower Tune y Boiled Kettle Whirlpool. En 3 recipientes, aquí hay 2 opciones que hemos notado mucho en la industria. Está con un mash mixer y un lower tune, como les comentaba, para por último entrar a un boiled kettle Whirlpool. Y también hay otras opciones que algunos cerveceros a veces optan, que es dejar el mash y el outer juntos en un solo tanque y separar simplemente el boiled kettle y el Whirlpool. Más adelante les voy a mostrar unas gráficas donde se va a comparar cuántos cocimientos te llevas o cuál es la eficiencia en tiempo y el ahorro en tiempo que llevas en tener 2 configuraciones, 3 recipientes o 4 recipientes. Y aquí se va a notar la diferencia en por qué es más eficiente uno que otra de estas selecciones de tanques. Y bueno, por último, los 4 recipientes, que es Mash Mixer, Lower Tune, Boiled Kettle y Whirlpool. Estos son, a la hora de compararlos, es esencial. Siempre que un cervecero vaya a elegir su equipo es muy, muy importante que tenga pensado qué es lo que va a desarrollar, qué recetas, qué estilos, si va a producir o maquilar, o sea, si va a producir solo para él o va a maquilar, y también el espacio con el que cuenta, en el que va a instalar toda la brewhouse y los equipos. Y bueno, estos son, cuando se opta por 2, 3 o 4 recipientes, son algunos de los factores que se deben tomar muy en cuenta para pues, hacer la selección ideal de acuerdo a sus necesidades. El espacio, pues bueno, es muy claro que 2 recipientes es mucho menos espacio que 3 y viceversa así con el cuarto. La inversión inicial, pues también, ya que, por ejemplo, el Mash Mixer y Lower Tune llevan sistemas de agitación, esto también es de tomar importancia en la hora de hacer la selección y sobre todo para la parte de la inversión inicial. La eficiencia, cuando se tiene un tanque dedicado para cada proceso en el bloque caliente, esto puede incrementar la eficiencia de la brewhouse bastante y es uno de los factores muy importantes que se deben tomar en cuenta, sobre todo porque se va haciendo los costos, el payback va siendo muy importante a lo largo del tiempo cuando se hace la inversión inicial. Si lo comparas el payback con la inversión inicial, la cuestión de eficiencias, de insumos, de energía es bastante importante y eso también es un tema que debe tomar mucha importancia a la hora de tomar la decisión de qué tipo de configuración se desea. Igual, por ejemplo, la energía o la capacidad de las calderas, cuando generalmente se obtiene una configuración de 2 recipientes, generalmente el cervecero tiene pensado hacer no más de un cocimiento al día, a máximo 2. Esto implica que, por ejemplo, no se requiera estar calentando todos los equipos al mismo tiempo, por ende la inversión inicial y la capacidad en la caldera no tiene que ser tan fuerte como, por ejemplo, si te fueras a 3 recipientes o 4 recipientes, que pues se tiene que tomar en consideración siempre. Y si en algún momento también se llega a pensar en algún otro equipo adicional, como por ejemplo pasteurización, siempre se tiene que tomar en cuenta esa parte. Aquí, por ejemplo, en la parte de la capacidad de la caldera, ambos, tanto 3 como 4 recipientes, están colocados en el mismo nivel, porque ya el Lower Tune y el Whirlpool, como les había comentado, no están enchaquetados, no consumen energía extra o adicional, por ejemplo, solo tenerlo en 2 recipientes.
Sin embargo, la diferencia es que esto, al tener más recipientes, te permite hacer cocimientos más seguidos, por ejemplo, del mismo estilo, y puede llegar a un punto en donde el tanque de agua caliente, el macerador y el hervidor pueden estar en uso. Eso implica que necesitas tener constante alimentación de vapor de la caldera. Esto lo mismo aplica para los recipientes de agua caliente y agua fría. Si se planea hacer 2 o 3 cocimientos en un solo día, se tiene que considerar la capacidad de estos tipos de tanques para que toda tu agua de proceso siempre esté ahí disponible y no tengas que atrasar tu producción o alargar tu tiempo de producción porque te falta esta agua de proceso. Y bueno, una de las cosas más importantes es la capacidad de producción, que es la que vamos a ver ahorita. Por ejemplo, aquí lo que se intenta dar a explicar son cómo en las diferentes configuraciones se va a ir viendo el ahorro en tiempo en las producciones. Es importante recalcar antes de entrar más a detalle que se considera que el Mash Mixer o el Mash Lower Tune tienen sistemas de agitación, porque esto ayuda siempre a hacer el cocimiento más rápido y más eficiente. También se toma un descanso o varios descansos para la maceración en 70 minutos. Esto, bueno, tomándolo como algo promedio, porque puede haber infinidad de casos, porque puede variar de equipo, puede variar por el cervecero, puede variar por el estilo. Entonces, para poder compararlo, se va a tomar ese como promedio. En el uso del tanque Lauter se va a tomar 90 minutos también. Y bueno, ahorita se va a ver también cuando se va a hacer un segundo cocimiento consecutivo al que ya se hizo, se va a tomar una consideración de 10 minutos en la limpieza del outer. Solamente es una limpieza superficial donde se quita el grano, y bueno, que se tiene que tomar el mismo estilo de cerveza, y el hervor es de 60 minutos. Entonces, por ejemplo, en la primera configuración, que es solamente de 2 recipientes, se va a tomar un machine de aproximadamente 20 minutos, el descanso de 70 minutos, como se había comentado, de más o menos 1 hora y media, el mash out, la recirculación del Vorlauf. Aquí cae importante recalcar que, por ejemplo, el mash out en 3 recipientes y 4 recipientes es un poco más largo porque se tiene que hacer una transferencia de un tanque a otro. Sin embargo, en la de 2 recipientes, como se hace en el mismo tanque, ese tiempo de traslado pues no se toma en cuenta. Entonces, en el Vorlauf se hace inmediatamente, y ahorita, para enfocarnos, por ejemplo, en la de 2 recipientes, se va haciendo el Vorlauf en unos 20 minutos aproximadamente. De ahí el traspaso del tanque de Lauter a la olla de hervor junto con el sparging. Estamos tomando los 90 minutos aproximadamente que se comentó. Y después viene el hervor, y aquí es donde se empieza a considerar el machine del segundo cocimiento. Cuando se desocupa el Lauter, se dejan unos 10 minutos de limpieza, y es a partir de ahí que el machine se introduce la malta del segundo cocimiento, y así consecutivamente se va a poder ver todo ¿puedes jalar un poquito? Se va a ver cómo, por ejemplo, se pudiera acabar el primer cocimiento en 4 horas 50 minutos, y después con el de 2 recipientes se estaría acabando el segundo cocimiento en 8 horas 30, y si se toma el mismo sentido, se acabarían 3 cocimientos en 12 horas aproximadamente. Sin embargo, podemos ver que en la de 2 recipientes estaríamos acabando los 3 cocimientos en 9 horas. Son una diferencia de 3 horas con aproximadamente 10 minutos que te puedes estar ahorrando en un día de producción. Esto lo van a ver acá, porque se ve en el inicio, porque, por ejemplo, al tener separados el macerador del outer, una vez acabando el primer macerado, se puede empezar a introducir el insumo y el proceso del segundo macerado. Al tener libre ya el outer, se puede hacer el outhering, y el mismo proceso del macerado del segundo cocimiento estaría llegando más o menos, terminando cuando está a la mitad del hervor del primero, permitiéndote empezar a introducir la malta del tercer cocimiento por aquí. Entonces es ahí que la producción consecutiva vas viendo el ahorro de tiempos, y vas notando la importancia de separar los tanques y dejarlos únicamente para el proceso que se hicieron,
y te da, aparte de la eficiencia, una producción más rápida. Aquí, por ejemplo, se puede ver que el de 3 recipientes con el de 4 recipientes va casi al mismo tiempo y no se nota casi una gran diferencia o algo importante porque se necesitaría, por ejemplo, 4 recipientes, y esto es porque se tomó, por ejemplo, 1 hora de hervor, pero bueno, ahí depende del cervecero y del estilo, que pueden llegar, por ejemplo, a 2 horas, y en esas 2 horas, esos 60 minutos son los que se pudiera llegar a traslapar con el hervor del siguiente tanque. Y ahí es cuando entra la importancia de tener 4 recipientes, porque en 3 recipientes, aparte del hervor, te tienes que esperar a que se termine el whirlpool. Al tener 4 recipientes puedes pasarlo al siguiente tanque y ya con eso tienes disponible el del hervor y puedes empezar a hervir el siguiente cocimiento. Entonces es ahí jugar con los tiempos. Se tiene que acomodar el cervecero dependiendo a qué tiempo se utiliza en el macerado, qué tiempo se utiliza en el outer y en el hervor, en el whirlpool, etcétera. Y ahí es cuando lo tiene que ir acomodando y jugando con sus tiempos, y la importancia de tenerlos separados es bastante notable. Por ejemplo, en el brinco de 2 a 3 recipientes, acabar 3 cocimientos en 2 horas 10 a acabarlas en 9 horas, pues bueno, yo creo que a todos nos conviene, ¿no? Y bueno, ahora va a continuar mi compañero, el ingeniero Cotarello, con la parte de fermentación. Gracias, Lalo. Vamos a seguir ahora con la parte de los equipos de fermentación. Un aplauso para Lalo que les explicó todo el tema de la brewhouse. Es un tema bastante complicado cuando, bueno, ¿quién hace cerveza aquí? ¿Quién toma cerveza aquí? Sí, levantaron todos la mano. Ok, bueno, es un tema bastante complicado, más para los tiempos de maceración y este tema de las configuraciones, ¿no? Dependiendo lo que ustedes necesiten es lo que nosotros podemos hacer. Platicamos acerca de las configuraciones de los equipos, porque es importante que ustedes sepan que nosotros podemos hacer todo ese tipo de configuraciones y conocemos el proceso y conocemos por qué los tiempos o por qué. Nosotros siempre decimos, depende del cervecero, y sí depende mucho del cervecero, porque sí, digamos que hay cerveceros que pueden hervir, o sea, hacer el boil en 1 hora y media, 2 horas, depende, ¿no? Hay gente que lo hace en 2 horas y fracción para disminuir DMS y la onda. Pero bueno, eso ya es cuestión del cervecero. Nosotros lo único que podemos hacer o ayudar es en que el equipo que ustedes necesitan sea un equipo eficiente, ¿no? Ahora vamos a pasar un poco a lo que son los tipos de equipos de fermentación. Creo que conocen lo que son. ¿Alguien sabe qué es esto de acá? Son tinas de fermentación abierta. Son, como su nombre lo dice, es una tina, vaya, donde se ingresa el mosto y se ingresa la levadura, y es una fermentación abierta. Ahí genera bastante espuma, y eso es lo que permite que esa fermentación esté, digamos, protegida del oxígeno. O sea, la fermentación que está haciéndose abajo genera espuma y la saca hacia la superficie, y esa espuma es la que permite que el oxígeno no entre, digamos, a la parte donde se está fermentando, ¿no? Están ese tipo de fermentadores que son abiertos o tinas de fermentación. Están los tipos de fermentadores cerrados y están los tipos de fermentadores que son como barriles o forwarders. Los vamos a ver un poquito más adelante, pero pues prácticamente son esos. También está otro tipo de fermentación que es el tanque de tipo lagering, que son tanques horizontales en lugar de tanques verticales. Son tanques horizontales donde hay mayor transferencia de frío, porque como la cerveza lager necesita tener mayor transferencia de frío, aparte de que la levadura de la cerveza para lagers trabaja mejor en frío que unas ale, ¿no? Que trabajan, digamos, a temperaturas más arriba. Nos pasamos a Estos son ejemplos. Aquí siempre va a estar generando bastante espuma y se tiene que estar retirando, y va a estar generando y se tiene que estar retirando, ¿no? Fermentadores abiertos son
normalmente de forma rectangular, aunque también los hay, digamos, en forma de tina, como tipo jacuzzi. Cosecha por la parte superior, que es el top cropping, que es lo que veíamos en las fotos, y pues muchísimas cervecerías fermentaban así y algunas lo siguen haciendo. Hay unas cervecerías muy famosas, ahorita vamos a dar unas fotos donde siguen haciendo ese tipo de fermentación, es la fermentación que más les funciona, ¿no? La que sigue. Y los tipos de fermentadores cerrados, que prácticamente aquí, la que sigue, son tanques cerrados con una tapa y para una salida de CO2 por donde se va a estar liberando el CO2 a la hora de la fermentación, y después va a tener una trampa de agua para que pueda salir el CO2 pero no pueda entrar el oxígeno, ¿no? Normalmente son cilindrocónicos, son cónicos por la parte de abajo y son enchaquetados. Enchaquetados esta vez no para vapor, sino para un sistema de agua glicol donde puedan ser enfriados con agua glicol y puedan estar siempre a una temperatura ideal de fermentación, ¿no? Siempre la levadura, entre mejor la traten, que de eso se trata en una fermentación, que la levadura esté cómoda para que se sienta en un ambiente rico para la levadura y pueda estar fermentando, pueda estar comiendo, pueda estar trabajando y pueda estar transformando esos azúcares en alcohol. Y pueden utilizarse como unitanques, que son los unitanques que pueden, en ese mismo tanque pueden presurizar, pueden ingresar CO2 y se puede carbonatar la cerveza, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre un fermentador normal que tal vez no pudiera soportar cierta presión a un unitanque que está fabricado para soportar cierta presión y que pueda, por medio de una piedra carbonatadora, poder carbonatar la cerveza, ¿no? Estos son algunos ejemplos de fermentadores que hemos hecho. Manejamos siempre un mínimo del head space, que es la parte superior para lo que es entre parte de espuma y el CO2 de 25 grados. Los conos siempre son a 60 grados. Se cosecha por la parte inferior. Aquí, en lugar de estar retirando como en las tinas abiertas la espuma por arriba o la levadura por arriba, aquí se cosecha por medio del racking marm, donde estamos sacando la levadura por medio de que es como un cuernito, creo que sí conocen el racking port o racking marm, ¿no?, que le llaman. Y nosotros siempre son fabricados en acero inoxidable 304, acabado sanitario, que es acabado tipo 2B. No es necesario un acero de mayor, digamos, rango, no es necesario un acero de 316, no es necesario un pulido muchísimo más intenso en las superficies internas del tanque. Con un acabado sanitario es más que suficiente. Entonces no son equipos tan rigurosos como estamos acostumbrados a hacer nosotros, equipos para farmacéutica, donde sí los pulidos y los acabados son más rigurosos, ¿no? Pero en cuestión de fermentación, pues es un tanque muy sencillo que no requiere mayor tratado o mayor tratamiento que el acabado normal que tiene. Nosotros obviamente siempre le damos un pulido para garantizar que es uniforme, pero no requiere un mayor pulido para la fermentación, ¿no? Sí. Estas son las ventajas de los fermentadores abiertos. Me voy a ir un poquito rápido porque ya me dijeron que ya. Fermentación y atenuación más rápida, menor producción de diacetilo, mayor producción de ésteres, que eso quiere decir aroma, sabor, y la recolección de la levadura pues es más fácil, ¿no? Como no tienen que estar lidiando entre que si hay o no hay levadura como en el tanque cerrado, y menor estrés en lo que son las levaduras. Como viven en un ambiente donde también están, digamos, en contacto con el oxígeno, son más felices, pueden respirar y luego pueden volver a comer o algo así, ¿no? Entonces, en la que sigue. Desventajas de los fermentadores abiertos: es más difícil de limpiar, no cuentan con SIP. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la gente tiene que estar ahí con su manguerita, estarle tallando y otra vez estar rociando agua en la tina, ¿no? A diferencia de un tanque abierto, en un tanque cerrado, pues tienes la ventaja del spray ball, que te limpia casi toda la parte interna del tanque. Y sí, es necesario a lo mejor darle otra revisión en la parte a la hora de limpiar, pero es menos difícil que estar limpiando con este tipo de tinas, ¿no? Es un poco más difícil.
Limitaciones para hacer lager es otra de las limitaciones o de las ventajas que tienen los fermentadores abiertos. Y mayor probabilidad de contaminación y oxígeno en cerveza, que es lo mismo que estábamos comentando, ¿no? O sea, está expuesto al oxígeno, aunque se supone que tendría que, bueno, la espuma genera una capa protectora para el oxígeno, pero siempre está expuesta, ¿no? Y estos son los barriles o foeders, que son normalmente para añejar, son en donde se va a dejar la cerveza ya mucho más tiempo, va a seguir haciendo una fermentación pero muy pequeña, prácticamente ya casi nada, y se pueden hacer fermentaciones con Saccharomyces o algún otro tipo de bacterias que se pueden añadir para hacer otro tipo de estilos de cerveza, ¿no? Y algunos otros ejemplos de esto por decir fermentador cerrados, New Belgium, en Cantillón es una de las cervecerías más famosas donde usan todavía tinas de fermentación. En Berkeley, igual, donde están fermentando ya en barriles, ¿no? Anchor Brewing en San Francisco, igual tinas de fermentación enormes. Y en Alemania, ¿no? Que también son tinas de fermentación abiertas. Estas son del tipo circular, no son ya como las cuadradas que habíamos estado viendo. Y bueno, por nuestra parte es todo, que acabamos bien. Pero si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues ahorita de una vez la podemos contestar. No sé si alguien tiene alguna pregunta por ahí. No. Bueno, pues entonces nosotros nos despedimos. Muchas gracias por la atención.